Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la jurisdicción y competencia en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María de la asignatura Derecho Procesal Penal 1. Y esta clase desde julio de 2020 está siendo transmitida y además se encontrará ubicada en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a los que gustosamente deseen suscribirse a dicho canal. Bueno, estimados, esto de la jurisdicción y de la competencia guarda obviamente una importancia capital dentro de la relación procesal. Los que me han seguido con respecto a las clases que a la Universidad Santa María, a mis alumnos les he impartido, recuerden que en la sesión anterior estábamos abordando esa relación jurídico-procesal penal, que debe distinguirse de la llamada relación jurídico-penal. Esa relación jurídico-penal es la que vincula a un victimario con respecto a una víctima y los une, los está vinculando, es un hecho que se configura un delito. En cambio, en la relación jurídico-procesal penal, estamos abordando a un titular de la acción penal que instaura un proceso a los efectos de procurar la sanción de un procesado. Es decir, el proceso se instaura en la búsqueda que un sujeto procesal, que sería un procesado, pueda asumir su defensa. Recuerden que es un sistema adversarial, contradictorio, tesis, antítesis, son pretensiones procesales. El titular de la acción penal, en el caso del sistema procesal penal venezolano, por los delitos de acción pública, el Ministerio Público pretendiendo una sanción y por lo tanto instaurando un proceso frente a un procesado, ¿ok? Un procesado que asumirá de forma personal el llamado derecho a la defensa. Entonces, cuando en aquel momento hablábamos de los integrantes de esa relación procesal penal, nos referíamos con creces al procesado, al Ministerio Público, a la víctima, pero habíamos dicho que debe distinguirse entre partes procesales que ostentan pretensiones con respecto a sujetos procesales. Los sujetos en el proceso son los que asumen deberes procesales. Por lo tanto, un sujeto procesal bajo esta distinción sería el testigo, sería el secretario judicial, sería el órgano policial auxiliar en la investigación penal, pero sería fundamentalmente el juez. Hoy nos referiremos fundamentalmente al ejercicio de la jurisdicción, a ese ejercicio de la jurisdicción que asume el juez dentro de una relación procesal. Por lo tanto, debemos volver a acudir a al llamado esquema de la teoría del proceso penal. Recuerden que nos encontramos con sendos derechos, el derecho a la sanción, que está en cabeza del poder público, se vuelve un derecho subjetivo porque le pertenece a un sujeto dentro de esa relación, que es el poder público, es el Estado quien observa conductas disvaliosas y las tipifica dentro de un código penal o dentro de un cuerpo de ilicitud penal colateral. A lo largo de la historia, con el advenimiento del constitucionalismo, se le atribuyó a ese poder público la tipificación de conductas ilícitas. Ese derecho a la sanción se contradice, ¿verdad?, a el llamado derecho a la presunción de inocencia, que está en cabeza del procesado. Ahora bien, estos derechos sustantivos requieren una articulación a través de sendos derechos adjetivos. Son sendos porque son uno por cada uno. Si el Estado ostenta el derecho a la sanción porque tipifica conductas disvaliosas y las coloca dentro de un código penal, alguien tiene que tomar la molestia de accionar y sería el titular de la acción penal, el propio Estado, a través de un ministerio público.
Y la llamada presunción de inocencia en cabeza del procesado, bueno, supondríamos que él en el proceso pues se defiende. Entonces, por lo tanto, conceder el derecho a la sanción, conceder el derecho a la acción, conceder, ratificar la presunción de inocencia o conceder el derecho a la defensa no va a ser realizado sino en otro sitio que no es otro más que el proceso, en ese escenario natural en donde debe realizarse la concesión de esos derechos. Recuerden que la palabra proceso viene del latín procedere, ir hacia adelante. No hay nada menos estático y más dinámico que los actos procesales. Una seguidilla de actos procesales que se suceden uno detrás del otro con una finalidad. Uno procurando que se dé el acto procesal subsiguiente. Pero no te confundas solamente asumiendo que hay actos procesales anteriores y actos procesales posteriores. También pueden haber actos procesales que se realizan en el mismo momento, actos procesales coetáneos o actos procesales contemporáneos que se realizan en el mismo momento. Entonces, bueno, en la realización de la audiencia se están dando un sinfín de actos procesales. Supongamos que es la audiencia de imputación. En la misma audiencia se está realizando el acto procesal de la imputación, pero se está realizando también el acto procesal de la defensa y se está realizando el acto procesal del secretario que levanta el acta y que asume la certificación. Entonces, todos se realizan en la misma contemporaneidad, en la misma, en una relación coetánea, al mismo momento. Entonces, bueno, hay actos procesales anteriores y actos procesales posteriores. En todo caso, ello se va a verificar dentro de ese proceso. No, entender que ese proceso, ¿verdad? Ese proceso, en este caso, el proceso penal, va a estar repleto de procedimientos. El procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Y cada uno de esos procedimientos va a estar repleto de incidencias procesales. Y a la vez, cada incidencia procesal va a estar repleta de actos procesales. Y más de uno dirá, ¿y hasta ahí se llega? No, cada acto procesal va a estar repleto de formas procesales, que pueden ser formas esenciales y formas rituales. Entonces, ese proceso en donde se verifican, se conceden estos derechos, va a ser dirigido por alguien que ostente jurisdicción. Es decir, la jurisdicción, el concepto de jurisdicción que va a ser asumido por, valga ya la expresión, el juez, es la llamada potestad de administrar justicia. Y ya comienzo en materia. Todo juez tiene potestad de administrar justicia. Entonces, la capacidad de administrar justicia. Un administrador, como un administrador de un negocio, maneja recursos. El recurso fundamental del juez es el conocimiento del derecho, porque las partes son las que aportan los hechos. Y el juez realiza la subsunción, subsume los hechos aportados por las partes y además probados por las partes en el derecho. Las partes aportan los hechos y una pretensión de prueba. Hay un hecho aportado que en el desarrollo del proceso a lo mejor se transforma en un hecho probado, porque ese juez utiliza su conocimiento jurídico en la apreciación de la prueba para demostrar un hecho aportado por las partes. Las partes aportan el hecho y eso es la premisa menor de la relación silogística. El juez asume la premisa mayor, que es el conocimiento del derecho. Sé que estoy expresando esto de una forma un tanto simplista del asunto, pero a lo largo del ejercicio jurisdiccional, a lo largo de esa potestad de administrar justicia, que es lo que realiza el juez y que eso es el concepto de jurisdicción, realiza grandes y pequeños silogismos. El gran silogismo, bueno, sería nada menos que encontrar que el hecho del cual se va a derivar una sanción penal efectivamente se realizó y se demuestra en el proceso. Un pequeño silogismo, bueno, será que estamos cuestionando la imparcialidad
del juzgador, estamos cuestionando la imparcialidad del fiscal, estamos cuestionando la imparcialidad del secretario, del perito. Entonces, el juez, si es que le corresponde la decisión en materia de resolver esas incidencias de apartamiento, buscando que se aparte alguien en un proceso porque no tiene imparcialidad, bueno, tendrá que realizar un pequeño silogismo. ¿Cuáles son los hechos que están demostrando esa parcialidad? Bueno, dirá, bueno, el secretario es hermano de la víctima y por lo tanto alguien pudiera entender que esa relación consanguínea en un grado tan estrecho le va a conceder parcialidad al secretario, aunque el secretario no decida y sea un fedatario judicial, pero tiene una importancia capital dentro de ese proceso. Entonces, no le basta al juez con tener jurisdicción, sino que le basta con tener competencia. En el proceso penal hablamos de la pentarquía competencial. Hay 5 competencias en las cuales se administra esa jurisdicción. La competencia como medida, como variable de la jurisdicción. Entonces, 5 son las competencias fundamentales, importantes dentro del proceso penal, en la cual se habla de la llamada capacidad objetiva del juzgador. Cuando se dice que el juez tiene capacidad objetiva es porque es competente. Debe ser competente tanto el tribunal como el titular de ese tribunal, que es el juez. No confundir con la capacidad subjetiva del juzgador, porque la capacidad subjetiva del juzgador es la exigencia de imparcialidad, es que el juez sea imparcial, es decir, que no esté vinculado ni con las partes ni con el objeto de la causa que le corresponde conocer. Además, requiere 2 aptitudes más: ser idóneo, conocer el derecho, y además se le exige el ser conocido. Cada uno de esos elementos que conforman la noción del juez natural va a ser cuestionado por una manera determinada. Los problemas de falta de competencia a través de las excepciones que están descritas en el 28, 3 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Falta de jurisdicción y falta de competencia. Los problemas de imparcialidad, es decir, los problemas de falta de imparcialidad, los problemas de parcialidad van a ser cuestionados a través de las incidencias de apartamiento, la recusación y la inhibición. Mal tú puedes oponer una excepción si lo que estás cuestionando es la falta de imparcialidad. Mal tú puedes oponer una recusación si lo que estás cuestionando es un problema de falta de competencia territorial o de falta de competencia funcional. Entonces, yo les decía que 5 son las competencias que se le exige a ese juez que ostenta potestad de administrar justicia. La primera de esas competencias es la llamada competencia en razón de la materia. Es decir, la competencia material del juez penal es el llamado establecimiento de la responsabilidad penal. Es decir, establecer una responsabilidad penal. Esa es la primera de las competencias que se le exige. Palabras menos, palabras más, esa es la competencia fundamental, pivotal, que se le exige al juez penal. Repito, el llamado establecimiento de la responsabilidad penal como competencia fundamental. Entonces, vamos a abordar un tanto el tema de forma escrita, ¿ok? A los efectos que no haya confusión. Competencia material. Competencia material. Del juez penal. Establecimiento de la responsabilidad penal. Eso se le exige al juez. Pero esta competencia material va a tener excepciones. Excepciones a la competencia material. Las 3 hipótesis de excepciones a la competencia material son:
Uno, en primer lugar, la cuestión prejudicial. Artículo 36 Co. La segunda de esas excepciones a la competencia material sería la llamada extensión jurisdiccional. Artículo 35. Y la tercera de esas excepciones a la competencia material es la llamada jurisdicción constitucional. Esta jurisdicción constitucional la podremos dividir, ¿verdad?, en lo que se denomina control difuso, control concentrado de la constitucionalidad, control difuso de la constitucionalidad y el amparo penal. Analicemos cada uno de estos elementos. Volvamos al tema. El juez, en primer lugar, tiene competencia material, el llamado establecimiento de la responsabilidad penal. ¿Ok? Eso se le exige de forma denodada a ese juez penal. Por cierto, que el Código Orgánico se equivoca un poco, ¿verdad?, cuando habla de como una especie de excepciones dentro de la competencia material, lo que se denominan los tribunales de control de instancia municipal. Esos tribunales de control de instancia municipal, claro que son jueces penales, no tienen una competencia material distinta a la de cualquier otro juez penal, tienen que establecer la responsabilidad penal, pero ellos, conforme lo establece el procedimiento del artículo 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, solo conocen los delitos menos graves, es decir, los delitos que no superen a los 8 años en su límite máximo, ni sean algunos de los delitos que de forma expresa están establecidos en el artículo 354 y siguiente. Pero vamos, los tribunales de control de instancia municipal también asumen la competencia material del juez penal. Entonces, esa competencia material del juez penal para el establecimiento de la responsabilidad penal, como se señaló, ¿verdad?, en el pizarrón anterior, de nuevo, tiene tres excepciones. La primera es la llamada cuestión prejudicial, que está regulada en el artículo 36 del Código Orgánico Procesal Penal. A ver, más allá de la redacción de la norma, me voy a permitir explicar con mis propias palabras a los fines de que ustedes puedan entender el asunto. El juez penal conoce un asunto penal, pero ese asunto penal que está conociendo, ese delito, está muy vinculado, estrechamente vinculado a un asunto civil. Y ese asunto civil es un problema de estado civil o de estado filiatorio. Hasta que aquel asunto civil no se resuelva, el juez penal no podrá resolver el asunto penal. Ergo, verbigracia, no podrá establecer la responsabilidad penal porque yo no soy juez, dirá el juez penal, del ámbito civil. Pero ese asunto está de verdad muy vinculado, ¿verdad?,
a una circunstancia de derecho civil que no le compete a ese juez penal. Veamos cómo lo describe el propio Código Orgánico Procesal Penal. En el artículo 36, la llamada prejudicialidad civil. Si la cuestión prejudicial se refiere a una controversia sobre el estado civil de las personas que, pese a encontrarse en curso, aún no haya sido decidida por el Tribunal Civil, lo cual deberá acreditar el proponente de la cuestión consignando copia certificada íntegra de las actuaciones pertinentes, el juez penal, si la considera procedente, la declarará con lugar y suspenderá el procedimiento hasta por el término de 6 meses a objeto de que la jurisdicción civil decida la cuestión. A este efecto deberá participarle por oficio al juez civil sobre esta circunstancia para que éste la tenga en cuenta a los fines de la celeridad procesal. Si opuesta a la cuestión prejudicial civil aún no se encontrara en curso la demanda civil respectiva, el juez, si la considera procedente, le acordará a la parte proponente de la misma un plazo que no excederá de 30 días hábiles para que acuda al Tribunal Civil competente a objeto de que plantee la respectiva controversia y suspenderá el proceso hasta por el término de 6 meses para la decisión de la cuestión civil. Decidida la cuestión prejudicial o vencido el plazo acordado para que la parte ocurra al Tribunal Civil competente sin que ésta acredite haberlo utilizado o vencido el término fijado para la duración de la suspensión sin que la cuestión prejudicial haya sido decidida, el Tribunal Penal revocará la suspensión, convocará a las partes previa notificación de ellas a la reanudación del procedimiento y en audiencia oral resolverá la cuestión prejudicial ateniéndose para ello a las pruebas que, según la respectiva legislación, sean admisibles y hayan sido incorporadas por las partes. Entonces, déjeme explicarle esto en mis propias palabras, ¿ok? Si es que alguien no lo haya podido dimensionar en la redacción, en la propia... Me voy a arriesgar con este Galaxy que se está metiendo acá, no tiene nombre, a lo mejor viene un saboteo, me voy a arriesgar. Bueno, entonces, de nuevo, repito, el hecho penal que está conociendo el juez penal está muy vinculado a un asunto, repito, de estado civil o de estado filiatorio, ¿ok? Si no se resuelve eso, no puedo resolver el asunto penal. Y si no resuelvo el asunto penal, puede ocurrir la impunidad. Pero es que además yo tengo esa espada de Damocles, juez penal de la prescripción. Está corriendo la prescripción. Esa prescripción ordinaria, 108, esa prescripción extraordinaria, 110 del Código Penal. Debo darme una apuradita porque el asunto tiene un sustrato de carácter civil vinculado al Estado civil. Entonces, la parte que aduzca la existencia de esa cuestión prejudicial va a oponer una excepción. La excepción de cuestión prejudicial. ¿Ok? Entonces, si el juez la declara con lugar, le dirá a esa parte a favor de la cual se decidió la excepción de cuestión prejudicial. Bueno, muy bien. Yo te voy a conceder 30 días para que tú demandes ante ese tribunal civil procurando una decisión civil, porque eso le pertenece a otra jurisdicción. Entonces le concedo los 30 días y ahí se inicia una suspensión de la causa penal. Puede ser que la parte a la cual le concedí la oportunidad, los 30 días para interponer la demanda ante un tribunal civil, me demuestre, no doctor, le dirá al juez, es que ya yo interpuse la demanda. Aquí está el auto de admisión, ya hubo admisión de esa demanda, pero es que el juez no penal, es decir, el juez civil, que va a conocer ese asunto de estado civil o de estado filiatorio, todavía no ha decidido. Ante ello, el juez penal le manda un oficio al juez civil, le dirá, mire, voy a esperar 6 meses a partir del momento en que se me ha demostrado que ya la demanda existe ante su tribunal civil, voy a esperar 6 meses para que usted decida.
si usted no ha decidido, pudiera generarse los efectos que se manifiestan en el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, que yo, juez penal, vaya a tener que ulteriormente decidir el asunto. Ustedes saben que a nadie le gusta que le estén mandando a hacer cosas, mucho menos si es abogado. La gente se vuelve antipática cuando sea abogado, mucho más, ¿verdad?, si es juez. ¿Okay? Entonces, bueno, el juez dirá, yo tengo la asunción de mi competencia, no vayas a invadir mi competencia, con palabras con mucho castellano, el castellano da para mucho, ¿ok? Sin abuso de extensiones judiciales, bueno, manifestándole esto. Entonces, bueno, vámonos con un ejemplo concreto que yo siempre le manifiesto a los alumnos. El juez penal está conociendo la supuesta comisión del delito de encubrimiento. Alguien lo están imputando por el delito de encubrimiento. Y el delito de encubrimiento en el Código Penal establece una condición objetiva de punibilidad. Es decir, nadie puede ser responsable de encubrimiento si está encubriendo a un pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Eso es lo que está ocurriendo en el caso. Entonces viene a quien están imputando por el delito de encubrimiento, le dice, mire, señor juez, yo no puedo ser responsable del delito de encubrimiento porque a quien metí en mi casa, a quien yo encubrí, bueno, es a mi hijo, ¿ok? Está dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, a la suegra mía que le dicen la chora, a la abuela mía que le dicen la narco, bueno, esa fue la que yo metí dentro de mi casa. Bueno, está bien, dirá el juez, demuéstrame que tú eres pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Ese es el problemita, ciudadano juez. Yo todavía no he reconocido a ese hijo, pero fíjese que hay nombre, fama, trato, lo he tratado como tal. Bueno, está bien. Algo le deberá llevar ese proponente al juez. No se podrá aparecer sin nada en la mano, le tendrá que llevar, bueno, una foto en la cual está, mira cómo se parece, mira cómo le estoy pagando, un recibo, cómo le estoy pagando el colegio, mira cómo cohabito, de alguna forma. Ese juez le va a conceder 30 días para que esa persona demande, y buscando una sentencia mero declarativa de filiación, una sentencia constitutiva de Estado en la cual se transforme un interés en un derecho. Recuerden ustedes que si se tratara de un menor, entonces, bueno, sería en todo caso un menor que ha cometido un delito, sería entre 14 y menos de 18 años, tendría que ser ante un tribunal de protección. Si se tratare de un adulto por el cual se plantea la vinculación parental dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, por cierto, me van a disculpar que en realidad la norma que describe el encubrimiento no te habla del grado, te habla de parientes cercanos. Esto lo estoy entresacando yo, que sea dentro del 4º grado de consanguinidad y del 2º de afinidad, si asumimos una noción sistémica a partir de lo que establece la propia Constitución, cuando establece en el 49.5 la llamada no declaración coacta y habla de los grados, habla de 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, pero claro, hay otra norma dentro del Código Penal que se alude a esa relación, a esos grados de cercanía parental. Entonces, resulta que te concedo esa posibilidad. La persona le dirá, no, mira, ya yo demandé, lo que pasa es que el juez aún no ha decidido. Imaginémonos otro caso, el juez de penal le dirá, bueno, mire, le escribirá un oficio al ciudadano juez para que sepa que dispone de 6 meses para decidir ese asunto y dictar esa sentencia mero declarativa de filiación. Imaginémonos otro caso, alguien lo están imputando por el delito de bigamia. Es decir, que se casó sin haberse divorciado aún de alguien. Alguien estaba desesperado, pues, para casarse con la novia, bueno, porque la esposa le estaba negando el divorcio, etcétera. Y entonces, bueno, desesperado, por fin logra el divorcio. Y entonces resulta que raudo y veloz se va con su novia a cualquier jefatura civil, ante cualquier primera autoridad, se busca a un policía que está ahí, a un guardia, para que le sirvan de testigo, le da algo, etcétera, y entonces lo está casando, pues, lo casa nuevamente la primera autoridad civil. La ex esposa, entre comillas lo de ex, se entera, intenta una apelación contra esa sentencia de divorcio y supónganse ustedes que el Tribunal Superior admite la apelación a doble efecto, a efecto suspensivo y a efecto devolutivo. A efecto devolutivo, ¿verdad? Porque va a conocer una instancia
distinta y a efecto suspensivo, que es lo peor, porque se está suspendiendo la ejecutabilidad del fallo. Es decir, que no está divorciado. Es decir, que se casó sin haber sido divorciado con anterioridad. Entonces, bueno, estaría esperando ese juez penal que aquel asunto lo resuelva ese tribunal no penal. Ahora bien, ¿qué pasa si transcurridos los 6 meses no lo ha decidido el tribunal no penal? Ya hemos leído la norma del artículo 35 del COP, en donde el juez convocará a una audiencia, convocará a las partes. ¿Qué partes? Ha de ser las partes de la relación procesal penal. ¿Ok? Víctima, fiscal del Ministerio Público, víctima, procesado, pero también ha de ser las partes del asunto que corresponda a la otra jurisdicción, a la jurisdicción civil. Es decir, si alguien cuestionara, por ejemplo, esa sentencia mero declarativa de filiación como procedimiento aparentemente no contencioso, porque en realidad lo es porque alguien pudiera oponerse, ¿ok?, frente a esa sentencia constitutiva, o alguien dentro del procedimiento por el divorcio. Aquí, de verdad, no quiero complicarles el asunto porque el tiempo apremia, ¿verdad? Aquí no vamos a tener de nuevo reingresar a la sala porque mis alumnos de la Santa María saben que a renglón seguido a partir de las 2 tengo un examen con ellos. Pero entonces aquí la discusión sería el mismo fiscal que estaba ya en el procedimiento civil por divorcio. Interesante el tema, ¿no? Yo creo que el Ministerio Público es uno solo y por lo tanto bastará con que esté la representación del Ministerio Público que está presente en la causa penal. El tema es que, como lo dice el 35, el juez va a tener que decidir. Es decir, el juez va a tener que decidir un asunto no penal. Por eso es que la cuestión prejudicial es una excepción a la competencia material del juez penal. Va a tener que resolver un asunto no penal, un asunto de estado civil o de estado filiatorio, y tendrá que hacerlo como lo dice la legislación civil, el Código Civil, si fuese el menor involucrado en el asunto, Ley Orgánica de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, conforme a las pruebas que establezca el Código Civil, conforme a la forma apreciativa de la prueba que se establezca en el Código de Procedimiento Civil o en el Código Civil. No me vas a venir con el tema de la sana crítica, porque es como se dice en el ámbito civil, y decidirá. Si decide conlugar el asunto, es decir, que si es pariente, por lo tanto, esta persona que estaba siendo imputada por el delito de encubrimiento, bueno, tendrá que serle sobreseída la causa. Si decide que el divorcio sí se perfeccionó, que estaba siendo imputado por el delito de bigamia, tendrá que ser sobreseído en la causa. Yo sé cuál es la pregunta que pulula en la mente de ustedes, los que me están escuchando. Y no puede haber decisiones contradictorias frente a ese tribunal penal que decidió el asunto con respecto al tribunal civil. Bueno, claro que lo puede haber. Y si se dan esas decisiones contradictorias, nos estamos planteando un conflicto interjurisdiccional. Es decir, un conflicto entre dos jurisdicciones que ¿quién lo va a resolver? Lo va a resolver la sala plena, dije la plena, no la penal, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, les mencionaba yo, ¿verdad? Les mencionaba yo en el pizarrón que existe otra excepción a la competencia material del juez penal, que es la llamada extensión jurisdiccional. Artículo 35 del COP, ¿ok? Ese artículo 35 del COP, que nos dice lo siguiente. Nos dice el artículo 35 del COP. El anterior, la llamada prejudicialidad civil, disculpen por el error, es el artículo 36. El artículo 35, es lo que alude a la llamada extensión jurisdiccional. Entonces, los tribunales penales están facultados para examinar las cuestiones civiles y administrativas que se presenten con motivo del conocimiento de los hechos investigados.
En este supuesto, la parte interesada deberá explicar en escrito motivado las razones de hecho y de derecho en que se funda su pretensión, conjuntamente con copia certificada íntegra de las actuaciones que hayan sido practicadas a la fecha en el procedimiento extrapenal. Si el juez penal considera que la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil, y que además aparece tan íntimamente ligada al hecho punible que se haga racionalmente imposible su separación, entrará a conocer y decidir sobre la misma, con el solo efecto de determinar si el imputado ha incurrido en delito o falta. A todo evento, el juez penal considerará infundada la solicitud y la declarará sin lugar cuando a la fecha de su interposición no conste haberse dado inicio al respectivo procedimiento extrapenal, salvo causas plenamente justificadas a juicio del juez, o cuando el solicitante no consigne la copia certificada íntegra de las actuaciones pertinentes, a menos que demuestre la imposibilidad de su obtención. En este caso, el juez dispondrá lo necesario para obtener la misma. Entonces, explico en mis propias palabras lo que está presente frente a la llamada extensión jurisdiccional. Se parece un tanto al problema de la cuestión prejudicial, pero no es un problema de estado civil o de estado filiatorio, pero además puede ser un asunto que está íntimamente vinculado al hecho penal que le pertenezca a una jurisdicción no penal, no solamente la civil, la jurisdicción de protección, la jurisdicción disciplinaria judicial, la jurisdicción laboral, la jurisdicción contencioso administrativa, cualquier asunto que esté siendo conocido en esa jurisdicción y que está íntimamente ligada al hecho penal. Por lo tanto, si esa otra jurisdicción no ha resuelto el asunto, el juez, de nuevo, está corriendo, está con la lengua afuera, como se dice, porque está el tema de la prescripción, y entonces si aquella jurisdicción no resuelve ese asunto casi inescindible del asunto penal, el juez penal no podrá resolver la causa penal y entonces podemos conducir a un tema de impunidad. Por lo tanto, excepcionalmente, muy excepcionalmente, el juez no puede asumir una actitud tan deportiva de este asunto, creer que siempre, entonces va a extender, fíjate, extender, como extender la mano, ¿ok? Algo así como cuando tú estás pues con tu pareja, ¿verdad? Acostado en una noche fría, en una cama, y entonces te toma la cobija y te desarropa. Entonces tú le extiendes la cobija para arroparte. Asimismo sería el juez penal está arropando con la extensión penal, con el ámbito penal, asuntos que deben resolverse en otro caso. Entonces, bueno, esto obviamente se ve de alguna forma un tanto inadecuada, pero está allí presente en el Código Penal y solamente es a los efectos del establecimiento de la condición de imputado o no. En aras del tiempo, vamos a concluir esta disertación en el día de hoy. Sé que me está faltando la otra excepción, que sería la jurisdicción constitucional como excepción a la competencia material del juez penal. Hasta otra oportunidad. Gracias.